Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo tu hermano y amigo Jomi Rosa. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? El pecado es la muralla, es lo que nos separa de la gloria de Dios, de su presencia. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Por eso es que nosotros debemos de estar viviendo una vida agradable. Por eso es que nosotros debemos de estar tratando de siempre estar alejado de donde se está cometiendo pecado, donde se está chismeando, donde se está calumniando, donde se está murmurando, donde se está fornicando, donde se está idolatrando. Por eso nosotros debemos de saber y de saber cómo caminar. Nosotros debemos, como creyentes en Dios, estoy hablando aquel que quiere agradar a Dios y quiere estar bajo la cobertura de Dios, porque lo que nos mantiene bajo una cobertura es cuando nosotros no andamos errantes, cuando no andamos pecando, cuando no andamos cometiendo falta. Eso es lo que nos trae la cobertura. El pecado no quita la cobertura. El pecado atrae la pobreza, la miseria. El pecado trae la muerte, trae la abominación. El pecado quita el blindaje que Dios nos pone, espiritualmente hablando, de que muchas cosas en nuestra vida no sucedan. Por eso le dice Satanás a Dios: ¿acaso teme a Dios en balde? Porque tú le tienes un vallado, tú lo tienes blindado. Es imposible tocar lo que él tiene porque tú le tienes una cobertura. Es un buen español. Y eso es lo que tú tienes que entender, que lo que te va a tener esa cobertura, porque cuando leemos en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job, a la altura del verso 1, 2 y 3, dice cómo era Job: hombre justo, temeroso, piadoso y apartado del mal. Estas eran las 4 formas que tenía Job para tener ese blindaje, para tener la gracia de Dios. Hoy en día nosotros hacemos todo, pero para perder la gracia de Dios, cuando estamos cometiendo pecado, cuando andamos errantemente, cuando andamos desviados. Es importante que tú entiendas que como creyente, como cristiano, tú tienes que tener una línea al cual seguir. Y esa línea es caminar hacia la santidad. Porque el pecado nos mantiene sucio, nos mantiene inmundo. El pecado nos mancha delante de los ojos de Dios, nos aparta, nos separa. Y aunque Él quiera guardarte, aunque Él quiera cubrirte, aunque Él quiera protegerte, es imposible, porque ya tú estás haciendo algo el cual Él no te está diciendo que lo cometa y tú lo estás haciendo. Entonces ya Él no tiene, aunque Él puede, pero ya Él no tiene, porque Él no se va a pasar por encima de Él para guardarte si tú estás quebrantando los mandamientos. Muchas veces, y quiero entrar por aquí, creemos que le estamos orando a Dios, pidiéndole la ayuda a Dios, pero muchas veces a lo que estamos viniendo a traer a Dios lo que ya Dios sabe de nosotros. Le estamos pidiendo a Dios: Dios, ayúdame. El cual, lo que Dios está esperando de ti, que tú dejes de hacer lo que está haciendo.
Dios lo que está esperando de ti es que tú saques tu pie del rebaladero. Porque ya tú tienes el conocimiento. Dice la palabra de Dios, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se le he contado por doble. Entonces, ya tú tienes, si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya tú te estás condenando tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? No clamar a Dios, porque Dios, aunque quiera ayudarte, hay una separación. No porque Él quiere, sino porque tú no paras de actuar y de caminar en la avaricia, en la inmundicia, en la idolatría, en el murmureo, en la calumnia. Esto nos separa de Dios. Y no vengan a decirme, no, que Dios sabe que yo soy humano. Claro, Él se hizo 100%. Dice la palabra del Señor, se hizo 100% hombre. ¿Qué te quiere decir con esto? Que Él, al igual que tú y que yo, pasó lo mismo que estamos pasando. Resistió a tentaciones, murmuraciones, levantamiento. Mira, no podemos compararnos con lo que Él, siendo Dios, 100% Dios, 100% hombre, padeció como hombre en la tierra cuando caminó en la tierra. El hombre le gusta justificarse, pero ¿qué hombre puede justificarse delante de Dios? Vemos, por ejemplo, podemos tomar por ejemplo a Job. Dice que Job tenía un blindaje, una cobertura, porque lo dice el mismo Satanás. Le dice a Dios, ¿acaso temejó a Dios en balde? Pero cuando tú vas al capítulo 2, verso del 1 en adelante, más detallable en el verso 2 del capítulo 2, dice que Job era un hombre temeroso, recto, justo y apartado del mal. Esto era lo que tenía el vallado a Job. Por eso era que Satanás no lo podía tocar, porque Job era un hombre justo, recto, temeroso y apartado del mal. Estas eran las 4 cualidades del cual Job practicaba a diario, porque dice que Job cada mañana sacrificaba ante Dios por si sus hijos habían cometido algún pecado. Job no se dormía en esto. Job buscaba la gracia de Dios. Job buscaba de cómo Dios mantuviese ese vallado a su alrededor. Pero hoy en día queremos vivir un cristianismo al cual todos le estamos pidiendo a Dios que nos ayude. Claro, Dios nos va a ayudar cuando Dios vea que tú tomes la decisión de apartarte del pecado, del mal, de la injusticia. Ahí entra Dios a obrar en nuestra vida. Ahí entra Dios a guardarnos, a cubrirnos. Pero es cuando yo me separe de lo que para mí no me conviene, para lo que mi conciencia me hace saber que estoy pecando delante de Dios. Claro, porque todos somos diferentes. Lo que para mí es pecado delante de Dios, para ti no puede ser porque somos diferentes. Eso yo lo entiendo. Pero también entiendo que cuando yo quiero agradar al mundo y agradar a Dios, entonces me está separando. Porque dice la palabra del Señor, aquel que se hace amigo del mundo se constituye, oye bien, enemigo de Dios. Léete la palabra, dice todo aquel que se hace amigo del mundo. ¿Qué es lo que te está diciendo ser amigo del mundo? Cuando yo estoy a la corriente de lo que está haciendo el mundo. Cuando yo quiero estar en la modalidad. Cuando yo quiero cambiar muchas cosas. Incluso que antes de ser cristiano ni la practicaba. Pero se me están ofreciendo.
Es cuando yo quiero vivir una vida supuestamente sirviéndole a Dios, pero estoy agradando al hombre, estoy agradando al mundo. Es donde no tengo una separación. Dios no se va a levantar de su trono, ni va a mandar ángeles tampoco a separarte. En aquellos tiempos mandaba ángeles y daba instrucción. ¿Tú sabes por qué? Porque no existía la Biblia. Al principio. Y cada ángel que venía, lo que traía era una asignación. No andaba con los hombres. El único ángel que anduvo y que peleó se llama el ángel de Jehová. Y estuvo con Moisés y estuvo con Josué. Registrado bíblicamente. Y hizo algunas apariciones. Pero es como te digo, venía por una asignación. Que hay gente queriendo que los ángeles los saquen de tropiezo. Más donde dice la palabra del Señor que el único que guía es el Espíritu Santo de Dios. Él te guiará y caminará contigo. Y te hará sentir lo que es pecado para Dios. Debemos de entender, porque queremos vivir un cristianismo, el cual queremos mover la gloria de Dios, pero estamos en falta. Nadie que esté en falta, nadie que esté en pecado, nadie que esté subsanando el pecado, porque hay gente que subsana en el pecado. ¿Cuáles son aquellos? Son aquellos que saben que la gente que está a su alrededor está cometiendo pecado y no lo corrige. No se aparta de ello. No les hace entender que a ti no te agrada eso, porque están haciendo cosas que no agrada al Señor. Están siendo injustos. Y tú lo permites. Tú dices, no se puede hacer. Cuando tú no reprendes, tú subsanas el pecado. Cuando tú no haces un stop, tú subsanas el pecado. Tú tienes que entender que no podemos ser copartícipe, no podemos subsanar, no podemos permitir. No es que tú vas a estar por todos los lados reprendiendo a gente, no, es el que está en tu alrededor, es el que te visita, que te viene con chisme, con una calumnia, con una injustificación humana. Tú tienes que entender que a eso tú tienes que poner un stop, eso tú tienes que poner un alto y decir no. Yo no participo en esto. Yo no participo en esto. Yo no voy a ser copartícipe en la palabra. Entiende que hay cosas que nosotros debemos de hacer y dejar de hacer para que Dios nos vea y nos reciba con agrado. Óyelo bien. Hay cosas que debemos de dejar de hacer y otras hay que hacer para que Dios nos vea con agrado. Buscar el agrado de Dios. Porque muchas veces no eres sanado, porque está quizá no está pecando, pero está siendo compartícipe. Por eso no eres sano. Te está yendo como te está yendo, porque no hace un stop a la gente. No te aparta de aquellos que tú sabes que están siendo injustos. No reprende al que tiene que reprender. Entonces queremos pedirle a Dios, pero aunque Dios quiera hacerlo, no lo puede hacer porque Él no se puede pasar por encima de Él. Hay orden, hay estatus, hay ordenanza, hay mandato, hay leyes. Y el mismo Jesús dijo, yo no vine a abolirla, sino vine a hacerla cumplir. Y la hizo más rigurosa, la hizo más difícil, lo puso. Porque Él dijo, con tan solo pensar ya está pecando. Óyelo bien. Mucha gente, no, la gracia. No. El hombre vino a pasar raya. Dijo, no.
Ya con que tú codicies en tu mente, ya está pecando delante de Dios. Muchas veces hasta hacemos a Dios injusto. Sí, porque decimos, Dios, pero porque tú no nos ayudas. Y Dios esperando que tú saques tu pie del rebaladero. Dios esperando que tú refrenes tu boca. Dios esperando que tú no calumnies, que tú no murmures. Entonces le está diciendo a Dios, y a la vez le está diciendo, está en parte delante de Dios y le está diciendo injusto. Pero ¿hasta cuánto voy a estar en esto? Yo entiendo que hay personas que van a tener persecución. Yo entiendo que hay personas que van a tener levantamiento. No digo que no. Andando rectamente delante de Dios. Pero esa persona en sí va a tener paz y tranquilidad. Porque Dios dice que Él estará con nosotros y nos ayudará a salir en toda tribulación, dice la palabra del Señor. Él nos ayudará a salir. Porque van a haber personas que sí van a tener, andando rectamente, pero, como dice su palabra, van a tener paz y tranquilidad. Así como los discípulos tuvieron paz y tranquilidad, aún eran tenían una persecución, aún eran aserrados, apedreados, ellos tenían paz y tranquilidad, tan así que no rehusaron entregar su vida por amor a Jesús. Yo no estoy hablando de esta situación. Yo estoy hablando con lo que se justifican, con lo que tú lo ves, que hasta las lágrimas les corren, hablan más lengua que los corintios. Hablar en lengua, eso no. Dice que hablar en lengua es hablar en el Espíritu para que el Espíritu interceda por ti. Hablar en lengua no hace retroceder la tiniebla. Hablar en lengua no te santifica así de que no es que no te santifica, no te hace ser siervo de Dios. Que hay mucha gente que justifica y comienzan a hablar muchísima lengua como para que el otro vea que ellos están bien delante de Dios, que están en santidad. No. Hablarle en lengua es lo que estoy buscando. Hablarle en lengua no es que estoy en santidad. No. Hablarle en lengua es un don que aunque tú no estés en santidad, tú lo puedes ejercer el don. Hablarle en lengua, esto no tiene que ver con santidad. Porque el hablarle en lengua, incluso interpretar la lengua, dice la palabra que es un don. Porque la santidad nos va a llevar a la paz, nos va a llevar a la cobertura, nos va a llevar a la gloria de Dios, nos va a llevar a la protección divina, nos va a dar la sabiduría en nuestra entrada, en nuestras salidas. Vamos a ser sabios, vamos a saber salir de las situaciones que estemos pasando, que estemos viviendo. Porque yo no estoy diciendo que no es que no vamos a pasar, sí, pero en medio de ella dice el mismo Dios en su palabra que Él estará con nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando Él estará con nosotros, que vamos a tener paz y tranquilidad y la sabiduría para salir y pasar. No atormentado como mucha gente están, no atribulado. No te va a salir a ti una palabra, ay Jehová, ¿hasta cuánto voy a orar? ¿Cuánto voy a ayunar? No. Tienes que guardarte, tienes que cuidarte, incluso hasta para orar y para ayunar. Porque si no estás sacando tu pie del rebaladero, está ayunando y está orando en balde. Está haciendo un sacrificio el cual no le agrada a Dios. Un sacrificio con mancha. Un sacrificio con defecto. Porque lo dice su palabra. Él rechazaba los animales que le sacrificaban a aquellos que eran mutilados, dice la palabra del Señor. Eran mutilados, esos animales
que eran mutilados, que le faltaba un ojo, una oreja, una pata, o aquellos que tenían manchas, Dios no lo aceptaba. Ni tampoco aceptaba aquellos que sabían que cometían falta y llevaban un animal y ya con eso subsanaban, tampoco lo aceptaba. Lo dice en el Antiguo Testamento. Porque Dios conoce los pensamientos de los corazones. Dios sabe el porqué de todas las cosas. A Dios no le podemos esconder. A Dios no le podemos mentir. De Dios no podemos cubrir en falta. Dios lo sabe todo. Antes de nosotros hacerlo, ya Dios lo sabe. Tú tienes que entender muchas veces se predica de la abundancia. Pero ¿qué tú crees? ¿Qué abundancia va a haber donde estamos en pecado? Algunos profetas profetizándole a gente más endiablado que el mismo diablo, de abundancia, de empandimiento, de ensanchamiento, de que no se sabe cuánta cosa. Cuando tú lees la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Dios mandaba a su profeta para corregir y direccionar el pueblo. Sí, claro, la bendición venía, es verdad, porque venía la bendición, pero era con la corrección, era con la dirección, y era si ellos se apartaban del mal. No era si ellos seguían en inclinaciones a ídolos y a cosas semejantes. Claro, ellos eran bendecidos, es verdad, la bendición de Dios le caía. Dios lo guardaba, Dios lo cubría, Dios lo multiplicaba, Dios lo bendecía económica, físicamente. Pero era cuando ellos, dicen, volvían al Señor. Sí. Pero lo que se le hablaba era de corrección, no de bendición. Y cuando tú te corriges y cuando tú recibes la corrección, entonces eso activa la bendición de Dios en tu vida. Pero si tú andas en pecado, si tú andas viviendo tu vida como a ti te place, déjame decirte que así mismo vas a recibir como a ti te place. Porque dice la palabra del Señor que el que siembra para bien, de cosechará bien. Pero el que siembra para mal, de cosechará mal. Por eso tiene que estar en el bien y practicando el bien y haciendo el bien, para que eso de coseche. Apártate del mal para que no cegues el mal. Mucha prédica ilustrando y hablando de prosperidad, de bendición. Sí, eso viene, no es que no. Porque Dios no nos esclaviza al sufrimiento. Dios nos está sacando de la esclavitud del sufrimiento. Pero nosotros no queremos entender. Entonces nosotros tratando de nosotros mismos salir, no vamos a poder. Y muchas veces cuando no tenemos una dirección, una meta, un propósito, andamos en la vida sin meta, sin propósito. Andamos en la vida de una manera insaciable. Sí, porque no estamos bien en ningún lugar. Tenemos que entender, hermano, que si no nos apartamos de Dios, no viene la bendición. Tenemos que entender que van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, es verdad, van a venir situaciones. Nosotros estando firmes y sin pecado, pero dice la palabra del Señor que Dios va a estar con nosotros. Y eso nos va a dar paz y tranquilidad y la sabiduría de sobrellevar
y de pasar al 100 por 1 lo que vamos a estar viviendo. Pero hay muchos que están cavando su propia tumba porque no se quieren apartar del mal, no quieren refrenar su lengua, no quieren dejar de hablar mentiras, no quieren dejar de calumniar, no quieren dejar de hacer cosas que no agradan a Dios, solo dando satisfacción a la carne. Deje de darle satisfacción a la carne, porque cuando usted implementa darle satisfacción a la carne de ir a una fiesta que usted sabe que usted no puede ir, está trayendo insatisfacción. Porque ese momento, ok, va a llegar, vamos a estar bien. Pero después viene la insatisfacción de lo que nosotros fuimos a recrear supuestamente nuestra mente y a pasarla bien. Usted tiene que entender que en el caminar de Dios hay que andar rectamente. Para tener ¿qué? La cobertura de Dios, para tener la protección de Dios. Para que aunque estemos pasando pruebas y tribulaciones, estemos en paz, en tranquilidad y con la sabiduría de sobrellevar todo lo que estemos pasando, sabiendo que un día dado vamos a poder liberarnos de todo esto. Pero esa sabiduría y esa paz, esa paciencia, esa tranquilidad, ese amor, ese gozo, lo vamos a obtener apartado del pecado. Mientras no estemos apartados del pecado, las tribulaciones nos van a bombardear más fuerte. No vamos a tener la sabiduría de salir. No vamos a poder resistir. Y muchas veces vamos a vociferar por nuestra boca palabras el cual puedan ser que delante de Dios estemos parados mal. Y de eso debemos de cuidar. Entienda que la venida de Jesús está cerca. Entienda que estamos viviendo tiempos el cual están afirmando que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 12. En sí no me acuerdo el verso, pero sé que en Daniel 12 habla la Biblia que estos van a ser las señales del fin del mundo y las estamos viviendo. Tú tienes que entender que ya estamos viviendo señales del fin del mundo. Lo que está aconteciendo es donde está diciendo que el Señor Jesús está cerca por su pueblo, pero por un pueblo que esté bajo la santidad, un pueblo que a Él le agrade y un pueblo que esté obedeciendo a todo su mandato. Porque cuando yo no obedezco a su mandato, a su ordenanza, entonces estoy siendo visto desagradable y abominable para sus ojos. Así que Dios te bendiga, Dios te